Metato de cierre de semana con nuestro compañero Guillermo Calamía. Hola Guille, ¿Cómo estás, Ezequiel? Muy buenas tardes. El saludo al país federal todo. ¿Cómo anda? Bueno, bien. Estaba hablando hace algunos minutos con Pablo Weber respecto al estrépito económico, ¿no?, que han tenido el mercado mundial y el impacto que tiene en la Argentina, ¿no? Arancelamiento, entre otras cuestiones que han ido condicionando. No lo logro dimensionar, no conozco mucho de política internacional, pero tengo para mí que son de esas circunstancias que cambian. Vamos a ver cuánto lo aguanta a las decisiones políticas que tomó Trump, que yo creo que están más ligadas a los intereses de consolidar su propio electorado, más que en la proyección económica de los Estados Unidos. Tengo esa percepción, porque yo creo que tiene más para perder Estados Unidos en términos económicos. A lo mejor Trump en términos políticos no. Ahora, algunas de las declaraciones de Donald Trump respecto de por qué hace lo que hace, dice, ahora Estados Unidos va a ser el líder económico del mundo, pero no lo era ya. No viene condicionando con su protagonismo como gendarme del mundo los avatares de no solo los países centrales, sino también no solo los países periféricos, sino también de los centrales. De hecho, llevó a Europa a una guerra con Rusia, que lo tiene como mascarón de proa a Ucrania, pero los intereses de Estados Unidos se están materializando en la propia Europa. Bueno, es difícil de comprender. Ahora, que es un dato disruptivo del escenario geopolítico internacional, lo es. Sin y nosotros tenemos que, como en los partidos de tenis, mirarlas desde la tribuna y ver qué nos toca. ¿Qué nos toca? Exactamente. Sí, a mí me parece eso. Digo, cuando digo nosotros, no digo los argentinos, digo toda Sudamérica. Sí, total. La región, aquí sí, creo que hay desde mi punto de vista, ¿no?, un error de ponderación del propio Trump respecto de escenarios en los que él creía estar económica y políticamente, y los que se viven hoy. China es una potencia hegemónica hoy en Oriente, ¿no es? Gigante, claro. Y nosotros espadeando con escarbadientes, viendo la realidad. El gobierno ha tenido, creo yo, la peor semana desde lo político y con muchas preocupaciones de lo económico, por más que haya un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que yo creo que va a salir. Sí, más temprano que tarde sale. Va a salir. Hay números de la economía que pueden tomarse como positivos para la lógica del gobierno. Por ejemplo, el número del crecimiento de la recaudación. Porque había caído mucho la recaudación el año anterior. Para este mismo mes estamos evaluando lo que sucedió en marzo del 2024 comparado con marzo del 2025. Respecto de marzo del 2024, y vamos a ver la primera de las placas, nos hemos puesto de acuerdo hoy con la responsable del área, iba a ser, y tengo que pedirle disculpas públicas porque ayer le pedía placas y era culpa mía. Claro, está bien. Y como está enojada, y es mejor tenerla contenta que tenerla enojada, porque se nos empieza a complicar la vida a todos nosotros. Bueno, muy bien. Vamos a ir entonces a la placa número 1. Creció el 6,9% la recaudación. Ahora, si cuando uno la hace impactar con índices reales de inflación, que es lo que se les está reclamando, no de la Argentina, lo que le reclamamos todos nosotros, sino que ya lo están considerando los países centrales, incluso las agencias económicas como Bloomberg, han dicho, bueno, no es real el índice de medición de la Argentina. Si uno hace impactar lo que todos suponemos es la inflación real, ese 6,9 baja a un 0,3. Cuando hace impactar la evolución real de los precios, porque con la evolución real de los precios, el poder de recaudación del gobierno disminuye del 6,9 al 0,3. Lo que el gobierno ha conseguido es, primero, consolidar que algunos impuestos empiecen a recaudar mucho más de lo que recaudaban en administraciones anteriores. Dos principalmente. Uno que ha caído porque lo eliminaron. Era muy importante el impuesto país. Ya no tiene ese recurso porque el gobierno decidió eliminar el impuesto país en la idea de mantener el dólar planchado, dólar barato, para que no hubiera inflación. Bueno, ¿eso qué hizo? Hizo impactar esta recesión que estamos atravesando, que algunos economistas le llaman depresión económica, mucho más grave que una recesión,
y cayó significativamente el impuesto madre del consumo, que es el IVA, el impuesto al valor agregado. Y ahora sí vamos al segundo cuadro. Se ubicó, comparando marzo del 2025 con marzo del 2024, solo 0,5%, medio punto, que no es nada. Lo que creció mucho es la seguridad social, 29,1%, y creció mucho ganancias, que no estaba ganancias. Y ahora hay una recaudación del 36,7%. ¿Por qué? Y bueno, porque cada vez más gente paga ganancias, con lo cual aumenta ese rango. También creció mucho retenciones, el 23,3%, pese a que el gobierno por 6 meses redujo los porcentajes de gravámenes en las retenciones, los derechos de exportación. Hay un impuesto, como ustedes van a ver en el próximo cuadro, lo de retenciones está más ligado con que se liquida más que con que se recauda más. Ha recaudado un 23,3% más que el año anterior, pese a la baja de los porcentajes de retenciones, porque ha sido mayor el volumen de producción y mayor la cantidad de granos y oleaginosas exportados. Decíamos que hay un impuesto que le está salvando las papas al gobierno. Y ese impuesto está ligado con algo que todos los meses nosotros vemos, que cada vez recauda más, cada vez recauda más, cada vez recauda más. Y claro, es porque a nosotros nos cuesta cada vez más. Todos los meses, entre el 2 y el 3% aumentan los combustibles. Todos los meses. Miren cómo ha crecido de manera significativa que entre diciembre del 2023 y febrero del 2025 los combustibles aumentaron el 302%. Es decir, que pasaron de 1.000 a 3.000. Si fuera ese el valor en el que estaban mucho más bajos. Es no homogénea, sino heterogénea la realidad, depende de cada provincia, los valores, los costos. Pero ese crecimiento del 300% del aumento del precio de los combustibles le permitió al gobierno mejorar un 134% la recaudación respecto de los valores que están contenidos cada vez que echamos un litro de nafta o de gasoil y que son impuestos. Es decir, que el gobierno aumenta también los combustibles porque adentro hay impuestos y recauda más. Cae el consumo, pero recauda más. ¿Por qué? Porque hay, como los alimentos, en el combustible también pasa lo mismo. Uno lo tiene que utilizar sí o sí para la dinámica del trabajo. Se viaja menos, seguramente, habrá menos carga, pero el combustible lo tenés que utilizar. Y algo que aumentó un 300% le generó una mejora en la recaudación del 134%. Ese aumento decidido del impuesto a los combustibles produjo este incremento del 134%, que es un tributo que además el gobierno no tiene que esperar para cobrarlo. Ni las declaraciones de los contadores, ni las liquidaciones de ganancias, ni el diferimiento de pagos, lo cobra cash. Cuando vas al propio estacionero, que después le tiene que comunicar directamente al gobierno central, a la Exafip, obra Arca, que está ese impuesto y se lo retienen de manera automática, con lo cual es muy factible, mal que nos pese, que los combustibles sigan aumentando. Total, porque al gobierno le rinde, por más que se consuma menos, porque le da más recaudación. Claro, como se ha caído la recaudación en otros rubros, la percepción es que por ahora el gobierno le cierran los números de la recaudación al gobierno nacional. A los que no le cierran son a los gobiernos provinciales y a los gobiernos municipales, claro, mucho menos. Bueno, en esa tensión de negociaciones políticas, hoy, por ejemplo, el gobernador Jalil de Catamarca se tuvo que volver a su provincia con las manos vacías. Es uno de los gobernadores opositores que le da, apoyo al gobierno de Milei. Le han recortado, después de
algunos beneficios que tuvo en el segundo semestre del año pasado, a partir de esa adhesión, sus legisladores le votaron casi todo en el Parlamento, le recortaron el 90% de los fondos que le estaba enviando el gobierno nacional a la provincia. Se tuvo que volver caminando a su provincia. Bueno, eso es un problema que ahora están surgiendo con los propios aliados. Los opositores ya lo venían padeciendo porque no venía ni un peso, entre ellos provincias como la de La Pampa, Tierra del Fuego, que están, ni hablar La Rioja, que están en la vereda de enfrente del gobierno nacional. Pero ahora tampoco le están llegando recursos a los aliados, como es el caso de Jalil. El gobierno recauda y la pregunta del millón es ¿dónde va la recaudación? Claro. Yo tengo una teoría, pero no tengo pruebas, tampoco duda. Se fuga Ezequiel. Gracias, Guillermo. Buen fin de semana para todos. Así son las cosas.